Bueno, buenas tardes muchachos. Hoy les voy a hacer una pequeña guía o una pequeña introducción al manejo de multisim respecto al análisis de forma de magnitud y fase en los circuitos de fasores y su representación en las gráficas de voltaje, de cómo se pueden hacer esos análisis sin necesidad de estar utilizando un osciloscopio. Entonces vamos a empezar a realizar el montaje que tenemos acá de la figura número 4 de la guía número 11 de análisis de circuitos en AC. Para empezar vamos a incorporar nuestra fuente de voltaje. Venimos acá, Signal Voltage Source, seleccionamos nuestra fuente de voltaje, la incorporamos y además de eso agregamos nuestra tierra, como siempre, que es fundamental para el análisis de nuestros circuitos. Por otra parte, tenemos que incorporar nuestras dos resistencias, las cuales les voy a cambiar el valor por comodidad para que intentemos representar de forma más simple el circuito. Voy a poner una de 100 ohmios y otra de 220 ohmios. Son muy pequeñas, pero esto es a gusto o a facilidad mía, ¿vale? Voy a incorporar los dos capacitores que tiene la figura. Un capacitor que voy a colocar de 100 microfaradios y el otro que voy a poner de 1 microfaradio. Entonces este lo voy a poner de 100 micros y este lo voy a dejar en 1 microfaradio. Por otra parte vamos a ingresar nuestra bobina. La bobina la voy a poner de 330 microhenrios. Listo. Luego de incorporar mis elementos, procedo a realizar mi diagrama de conexiones, en donde, si observo el diagrama de conexiones, tengo 3 nodos que comparten el circuito. Conecto la tierra, que siempre es la fundamental de todos los análisis o nuestros análisis en la parte de simulación, e incorporo mis valores. Entonces, para poder representar las gráficas y los resultados, pues vamos a hacer lo siguiente. Para ver nuestras gráficas, vamos a colocar acá, nos vamos a parar sobre la línea o nuestra línea de conexión y vamos a darle un nombre. En este caso voy a colocar el 1 que ya está acá y simplemente lo que hago es que le doy un color a esa línea de conexión. Hago lo mismo acá. Línea 2, coloco el número que ya tiene por defecto y le voy a cambiar el color. Voy a colocar un color como amarillo y le doy OK. Por último, en el nodo 3 voy a hacer lo mismo. Me voy a situar sobre la línea del nodo que comparte, le voy a dar a este un color verde y voy a colocar el número 3 y le digo que me lo muestre en el simulador. Si ustedes observan, ya tenemos nuestros 3 colores de distinta forma. Entonces, acá viene lo interesante. Para nuestro análisis, en magnitud y fase de nuestro circuito, lo que vamos a hacer es que venimos acá a la parte de iteratividad o venimos acá a la parte de simulación. En análisis y simulación es lo mismo, simplemente que acá lo tengo más a la mano, lo voy a utilizar porque me va a llevar al mismo lugar. Entonces, me sitúo sobre Single Frequency AC. Coloco la frecuencia que estoy analizando. En este caso la frecuencia vamos a variarla un poco, vamos a colocar la frecuencia de la red, que van a ser 60 Hz, y vamos a colocar 10 voltios pico a pico. Como estoy utilizando 10 voltios pico a pico y quiero hacer el análisis en magnitud y fase, vengo acá y coloco el mismo voltaje, 10 voltios pico a pico, y ningún ángulo de desfase porque mi fuente se supone que es ideal. Ahora sí, procedemos a hacer nuestra configuración. Single Frequency, coloco la frecuencia que tengo, que son 60 Hz, y me ubico sobre la magnitud y la fase. Vengo a la salida y selecciono los elementos que quiero medir. En este caso sería corriente en cada uno de los elementos y el voltaje en los nodos, que son 3. Si quiero ver potencia, pues también los puedo obtener acá, pero para mi gusto solamente, para modo de ejemplo, no para mi gusto, para modo de ejemplo, solamente les voy a poner los valores de voltaje y corriente como lo había hecho en un video anterior. Simulo o le doy Save
y corro mi simulación. Si podemos ver, acá nos aparece en la pantalla los resultados de los 3 voltajes y las 3 corrientes de cada uno de los elementos. Si ustedes ven, la magnitud tiene unas letras. Esas letras nos dicen la dimensión en la que está. En este caso serían 98.88865 miliamperios. Recuerden que ¿qué es mi medida? Pues acá mismo me la está diciendo la tabla. Corriente, 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 y las 3 primeras son voltaje porque la variable lo dice. Vean que la corriente del capacitor 2 es una corriente bastante pequeña de 504.59 microamperios. Listo. Entonces, de esta forma podemos obtener los resultados en magnitud. Y su fase, pues acá lo dice, vean los ángulos. El primero dice que es 0.0 por e a la 0, significa que el ángulo de esto es 0 grados. Los otros tienen sus grados como están definidos ahí en la tabla. Listo, eso para tener las medidas de voltaje y corriente o lo que necesitemos de nuestro circuito. También recuerden que si queremos hacer modificaciones, acá podemos hallar las expresiones y determinar cómo podemos hacer otras medidas. Vean que podemos hacer y utilizar operaciones en nuestros elementos para, por ejemplo, medir la corriente RMS del circuito, que sería la corriente, dividido raíz de 2, o simplemente aplicamos este, que sería RMS, y dentro de él le colocamos IC1, le damos OK y simulamos. Si ustedes ven, miento, este no es el RMS que queremos medir, qué pena. En este caso utilizamos este, lo removemos y agregamos la expresión, que sería la corriente I1 sobre raíz de 2, que es este. Y adentro colocamos raíz de 2. Con ese obtenemos nuestro valor RMS, que es el que se ve acá. Listo. Eso por una parte. Por la otra, podemos ver la representación gráfica de nuestros circuitos. Pues teniendo ya en cuenta que ya configuramos todo nuestro circuito eléctrico, venimos otra vez acá a los ajustes, pero nos vamos a posicionar sobre la parte que nos dice Transient. En Transient vamos a configurar esto acá. Normalmente se coloca en set 0 o lo dejamos que este lo haga de forma automática. El tiempo de muestreo va a ser el tiempo en el que él va a recorrer su gráfica o va a representar la gráfica. Para este caso, pues vamos a tener un tiempo inicial 0 y un tiempo final que nosotros vamos a ir ajustando, que este lo vamos a ir cambiando dependiendo como veamos qué tanto podemos ver en la curva y qué tanto no, o qué tan saturada se vea nuestra curva o qué tanto no. Yo la voy a dejar en 0.001 segundos para que empecemos a ver la representación, y en este caso pues como queremos observar los voltajes en los nodos, pues vamos a ver los voltajes 1, 2 y 3 solamente para empezar. Le damos simular y vean nuestra gráfica. Si pueden observar, la gráfica no nos deja ver por completo el comportamiento de nuestro circuito, se ve muy corto. Entonces lo que hacemos es que venimos acá y configuramos nuestro circuito. Yo le voy a poner un segundo para ver qué tanto me muestra, y efectivamente un segundo es mucho. Voy a cambiarlo de nuevo, me vengo acá y coloco 0.1 segundos, vuelvo y simulo, y acá sí puedo observar mis curvas. Si ustedes logran ver, aún sigue siendo mucho. Me gustaría ver solamente dos formas de onda, y lo vamos a poner en 0.4. Vamos a intentar en 0.4 a ver cómo nos va, o 0.3. A ver ahí, en 0.02 sigue siendo un poco más grande, pero vamos bien, y solamente es jugar con este. Listo. Correr y véanlo acá puedo ver un poco más la representación de mis gráficas. Si ustedes ven, acá pueden agregar la grilla del recuadro. Vean que nos dice que la señal de entrada es de 10 voltios y acá nos muestra algunos de los puntos. Puedo incorporar los puntos, y si me posiciono sobre ellos, a ver, este debería entregarme una representación en voltaje. Para este caso, si no la puedo ver, lo que puedo hacer es buscar la forma de realizar la medida. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues una sería...
ampliando mi curva hasta que yo pueda ver cuánto es aproximadamente la medida. De igual forma, como ya conozco el análisis que tengo acá, él me dice que es de 2.623 voltios y efectivamente es lo que vemos acá en la amplitud de la señal. Vean que puedo observar mis tres señales de forma muy sencilla sin necesidad de utilizar un osciloscopio. Tengo señal de entrada, la señal número 2 que debería ser el azul. No, la azul es la señal de salida y la señal 2 es el voltaje en el nodo 2. En este caso no nos entrega los mismos colores porque esto es solamente como a modo de referencia. El software de gráficas, él entrega un color predefinido por cada una de las salidas y pues aquí mismo me las muestra. Vean que voltaje 1 es la entrada, voltaje 2 es el nodo del medio y voltaje 3 es la salida.